Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención, que nos haya dado la oportunidad de acompañarlo nuevamente en este programa Focus de todos los miércoles a las 8 de la noche. Es un placer poder conversar con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muchas gracias, Esaú. Gracias por todo. Aquí Gracias estamos por venir y por hablar con nuestra audiencia. a la orden siempre. Oye, vienen temas escabrosos para los siguientes días, muy difíciles para Así es. el tema de justicia y sobre todo de los gobiernos, especialmente también de Jalisco, ¿no? Este tema de Teuchitlán, del rancho Izaguirre, que ha dado tanto de qué hablar, no solo en Sí. México, sino en el mundo. Finalmente, hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, da una rueda de prensa y deja entrever que, bueno, va a traer el caso y hace una serie de señalamientos para el área de Jalisco, la Fiscalía General de Jalisco. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, lo que se esperaba de las declaraciones del fiscal general, y de hecho lo había anunciado así la presidenta Sheinbaum, era, de hecho lo dijo con toda claridad, espérense a que el fiscal dé un informe. Y la verdad esto no es un informe sobre lo que sucedió en el citado rancho, ¿no? Lo que dio es un informe de tipo jurídico, administrativo, donde adjudica responsabilidades, sobre todo por omisión, a las autoridades locales, deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, descuidos, eh, retrasos en peritajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, a mi juicio, pues solamente inicia un tema sin dar una información sustantiva, que es la que los mexicanos estaban esperando con respecto a algo tan delicado. No hay una declaración que nos indique, bueno, sí, este rancho se usaba para esto, se usaba para lo otro, o sea, todo se deja un poco en la penumbra jurídica, lo cual digo no está mal porque quizás el fiscal general lo que está haciendo es proceder con pies de plomo para ir viendo la Sí, se vio en la investigación rueda de prensa muy escueto en sus de Parcos. respuestas y tratando de caer en alguna imprecisión sobre todo, pero no tenía mayores datos Así es. que aportar en la rueda de prensa, ¿no? O sea, la investigación propiamente apenas inicia entonces. Y, en, y esto pues puede llevar mucho tiempo. Ahora me llamó mucho la atención la declaración de la Fiscalía del Estado, que De Jalisco, propiamente, ¿no? de Jalisco, pues que propiamente hasta va a poner transporte gratuito para que las organizaciones no gubernamentales, de madres buscadoras, de colectivos, comisiones de derechos humanos, universidades, si quieren asistir, pues puedan estar presentes ahí en las diligencias del rancho, del citado rancho. Y además anuncia algo que a mi juicio creo que se debe leer con mucho cuidado. Anunció la creación de una comisión de la verdad. Y eso, pues, como tú lo A sabes, no. sugerencia del gobernador de Jalisco, ¿no? O sea, Y eso, como tú lo sabes, con el puro nombre, ya las cosas como que no pintan muy bien. sí, en la propia rueda de prensa hoy en la Ciudad de México, en la rueda de prensa del fiscal general de la República, un colega le preguntaba, bueno, cuando se busca una comisión de la verdad, no se corre o no se está corriendo el riesgo de que suceda lo mismo que con Ayotzinapa, que se hizo una comisión de la verdad que hasta la fecha Pues sigue sin. no tenemos la verdad, ¿no? Entonces, lo que sí dejó claro el fiscal es, bueno, todo se hizo mal en Jalisco, bueno, hizo casi 10 puntos, Sí, puso 10 11 puntos muy específicos de faltas en el proceso de parte de la Fiscalía General de Jalisco. Hizo evidente que la Fiscalía de Jalisco no hizo su trabajo. Prácticamente está diciendo vamos a traer y nosotros sí vamos a cumplir. Dijo que sí o sí se va a saber la verdad. Esperemos que esto suceda. Y con relación a la Fiscalía de Jalisco, pues no le quedaba de otra, ¿no? Entrego los documentos, entrego el expediente completo y me pongo a disposición porque prácticamente le pusieron un baile hoy en la rueda de sí, prensa, sí, ¿no? sí. Bastante. Digo, fue un intercambio
jurídico-administrativo contra la Fiscalía de Jalisco, pero no se dijo nada más, ¿verdad? Y vaya que al parecer hicieron mal las cosas, ¿verdad? Sí, también se le insistió al fiscal sobre si se habían encontrado cuerpos o no, si se habían incinerado en el lugar o no. El fiscal decía, bueno, las pruebas nos van a arrojar la información, pero afirmó y aseguró que sí se habían encontrado cuerpos. Bueno, hay otros datos como que señala que estuvo en abandono el lugar, que no se procesaron ni siquiera las huellas digitales. Pero en este tema, Rubén, también llama mucho la atención la retórica tanto del gobierno de la República como de los actores afines al poder o al régimen, pues señalando o poniendo en duda lo que se encontró ahí, ¿no? Incluso el presidente del Senado, que es nuestro villano favorito, Sí. decía que, bueno, no descarta, no desacredita, pero tampoco hay una prueba de que lo que se encontró ahí eran de los desaparecidos, ¿no? Así Entonces, es. la retórica oficial va en el sentido de desmarcarse un poquito de las acusaciones que en lo público y en lo Así social es. ya estaban sobre el régimen, ¿no? Sí, A defender el régimen, pues. y me da la impresión que esto puede llevar a echarle tiempo y a congelar un poquito el asunto, ¿no? Porque en lo que se hacen las investigaciones y en lo que se deslindan responsabilidades, en lo que se agota el expediente, en lo que se agotan todas las diligencias, pues esto puede llevar meses. Y de repente, pues quizás se apueste a que esto se quede en el olvido, que esto se quede allí, a menos que surja otro escándalo similar. Y mientras tanto, yo siempre he pensado que cuando se hace esto, parece que es algo astuto, pero a la larga no lo es, porque la opinión pública se queda con la sensación de que algo está escondido, que algo está mal. Y aquí tenemos la presión de la opinión internacional también, que ha tomado mucho interés. Las declaraciones de los colectivos buscadores son muy radicales, muy fuertes, y ameritaban que se hiciera una respuesta adecuada para darles la razón o para contestarles. Pero parece que se patea el bote hacia adelante y vamos a ver qué pasa, Sí, ¿no? a ver cuánto tiempo nos da este inter entre que atraemos el caso, repartimos culpas del lado de Jalisco. Y bueno, Jalisco también se está curando en salud. Estamos dispuestos Recuperar. a cooperar en todo. Te estamos entregando el expediente completo a solicitud y en coordinación con el gobierno del estado o el gobernador Pablo Lemus. Estamos dispuestos a acercar a toda la población interesada, incluso en medios de comunicación y colectivos que estén interesados en llegar al lugar. Pero lo que sí es que va a ser un hervidero mañana Sí. cuando vaya el fiscal general de la República. Obviamente también estará el fiscal general del estado de Jalisco. No sé si el gobernador de Jalisco vaya a estar por allá. Pero lo que sí es que va a haber mucha presencia de colectivos, de medios de comunicación y de las fuerzas federales, yo creo que también, ¿no? Digo, aquí lo más importante del caso es la percepción social al respecto. Y uno de los elementos más claros de la percepción social es, ok, ya se encontró este lugar, vamos a ver qué ocurre allí, vamos a ver qué conejo sale del sombrero, pero ¿no estará esto pasando en otros lugares? Digo, yo todas las personas con las que he platicado me dicen, ¿y no habrá más ranchos así, que no nos hemos identificado, en más zonas de Jalisco o en otros estados del país? No, Y eso es lo preocupante para la sociedad, ¿no? De que esto ya de alguna forma ya está atendiéndose, pero ¿qué está sucediendo con otros lugares en el país? no, y lo triste en este trabajo, Rubén, de este trabajo de las madres buscadoras o de los buscadores de Jalisco, es que son ellos quienes empiezan a atar cabos, Sí, así es. a encontrar Solitos. lugares. O sea, ellos son los que están realizando el trabajo que tendrían que realizar las autoridades. O sea, Así es. una vez más, el sistema de justicia mexicano se ve rebasado, se ve disminuido en el trabajo Así puro es. por ciudadanos. Sí, Obviamente que el interés es grande de los ciudadanos que están
buscando a sus familiares, pero se ven rebasados cuando el Estado es el que tiene todas las herramientas jurídicas, económicas y de infraestructura para realizar esto, ¿no? Claro. Y la verdad es que los seres humanos, desde que nacimos en el mundo, desde que aparecimos como especie en la historia general del mundo, hace miles de años, hemos tenido una relación muy especial con nuestra muerte, ¿no? Con la muerte de nuestros seres queridos. Y siempre buscamos que el cuerpo del ser querido esté en un lugar digno, que sea enterrado, que sea cremado, que tengamos la oportunidad de rezar por él. Es el sentimiento de descanso en paz, ¿no? Sí, así es. Eh, y es una condición muy humana, digo. Somos la única especie en el mundo que genera esto en todas las culturas. Entonces ya te imaginarás lo que sentirá un padre o una madre que tiene años sin saber de su hijo o de su hija, que presupone con justa razón que está muerto, porque este hijo nunca hubiera quedado sin comunicación, pero que no saben dónde están, ¿verdad? Sus restos, y que no puede darles una sepultura cercana a su línea de afecto, que no puede proteger sus restos, que no puede dejarlos descansar en paz. Entonces, estas madres y estos padres buscadores, bueno, pues hacen una labor heroica, a veces con riesgo de su propia vida. Se meten a rancho donde les informan que reciben una llamada anónima que les dice, hay fosas clandestinas en tal lugar, y se van y se meten. Y esos lugares pues pueden ser muy peligrosos, pero ahí van y se meten, como aquí se metieron en este rancho. Y a veces se encuentran los restos de los seres queridos, a veces se encuentran de otras personas, pero van intentando desilvanar toda esta trama de enredos y de aspectos cuasi diabólicos que están sucediendo en el país. Y bueno, pues yo espero que estas personas queden satisfechas con lo que se va a hacer aquí en el Rancho Izaguirre. ¿No te parece que salía sobrando estas declaraciones de las personas afines al gobierno? De defender Sí, o decir que por qué se les responsabilizaba ahora a ellos, cuando el Estado es el principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, sí, ¿no? claro. Se supone No es que, que ellos lo hubieran directamente, ciertas personas lo hubieran propiciado, pero es el Estado el que tiene que claro, brindar las garantías de seguridad a todos claro. los ciudadanos y no lo está haciendo, ¿no? Ni lo No. hizo ni lo están haciendo. Sí, es algo muy triste y eso nos traslada a los ciudadanos una sensación de indefensión, ¿verdad? Porque el Estado se fue creado precisamente para que tuviera el monopolio, según la definición clásica, de la violencia legítima, es decir, los instrumentos coercitivos, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, están en poder del Estado y nosotros como ciudadanos, según el lenguaje clásico de la ciencia política, del lenguaje contractual, el origen contractual de la sociedad, nosotros renunciamos a una parte de nuestros derechos, sobre todo de nuestra libertad, y se la otorgamos al Estado, a cambio de que el Estado nos cuide. Pero si renunciamos a nuestra libertad y a una parte de nuestros derechos importante, se la damos al Estado y el Estado no nos cuida, bueno, hay una relación asimétrica. Ya se rompe el pacto. Y entonces el ciudadano se siente en estado de indefensión, atemorizado, siente que su vida puede acabar en cualquier momento por obra del crimen organizado, a lo mejor en concordancia con fuerzas del Estado, y que no hay nadie que va a poder defenderlo, y nadie va a poder responder frente a una violación de tus derechos fundamentales. Entonces estamos en un momento así en el país. Nunca lo logramos del todo, nunca logramos que el mexicano se sintiera totalmente confiado en las instituciones de seguridad y en los mecanismos coercitivos de su aparato estatal, pero ya lo estábamos logrando y ahorita ya regresamos como que ya volvimos otra vez para atrás y otra vez vuelve a brotar la desconfianza con acontecimientos como estos. Sí, la imagen de México otra vez se ve sacudida a nivel internacional. Estas imágenes que surgieron precisamente de los colectivos y en los primeros días que se ingresa al rancho Izaguirre, el cúmulo de zapatos, 200 pares de zapatos, mochilas, maletas, listas de personas, gorras, camisas, eh, pantalones, calcetines, dio la vuelta al mundo y nos puso públicamente a México. Sí, sí, sí. En un lugar cercano a la barbarie, ¿verdad? Comparado con la civilización occidental.
muy triste. Y te digo, insisto, lo peor es de que no sabemos qué va a pasar con esta historia y no sabemos qué otras historias estén tejiéndose por ahí, lo cual pues motiva muchas preocupaciones. Y bueno, yo estaba reflexionando hace un par de días que este cúmulo de noticias, porque ya ves que inclusive salió un video supuestamente atribuido al cártel Jalisco, que se deslindan y casi casi regañan a los colectivos buscadores y hacen sus propias declaraciones y luego aparece nuevas declaraciones con esto del rancho Izaguirre, en fin. Y yo estaba pensando que estamos en un momento de la historia donde parece un juego de fantasía todo, parecen cosas extravagantes, extrañas de comprender. A mí se me hizo una imagen muy, muy similar a la del Colombia de hace 20 años, Sí, 30 años, donde había guerrilla por un a los lado, noventas por sí, ahí, sí, ¿no? sí, organizaciones grandes de narcotraficantes y había diputados afines al narcotráfico. Vaya, era un galimatías fantástico, que cuando uno lo ve a distancia dice uno, ¿es posible que eso haya ocurrido? Como una especie de realismo mágico, ¿no? Como lo decían los escritores del boom Sí. latinoamericano. Bueno, creo que así va a pasar, yo estoy seguro que esta etapa de México va a pasar. Y cuando volvamos la mirada, o otras generaciones vuelvan la mirada estos años, van a decir, ¿qué pasaba allí? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en un lugar donde parece que confluyen tantos hechos extraños, extravagantes y fantásticos que no sabemos cuál va a ser su final, ¿no? Sí, esperemos que el gobierno asuma su parte. Como tal, no es precisamente que alguien, como lo decía, haya propiciado este hecho, pero sí el Estado que asuma su parte de brindar las garantías a los ciudadanos, que de una vez por todas lo asuma. No es, decía Noroña, que están eh, los de la oposición de manera carroñera buscando llevarse. Esa palabra nunca debe haberse pronunciado en esta Así circunstancia, ¿no? lo dijo Qué horror. y fue muy lamentable porque yo creo que lo que tiene que hacer el régimen en turno es guardar silencio y esperar que las investigaciones lleven a un buen puerto este caso, porque no le abona a No, la no, paz no. ni de la sociedad ni de los propios eh, familiares de las personas desaparecidas en este país, que son muchísimas, más de 100,000, y es un calvario para todas Sí. esas personas. Y además, las palabras deben ser muy cuidadas por los representantes institucionales, porque una palabra mal dicha genera animadversión, división, odio, y genera más problemas que los que resuelve. No abona. Decir carroñero en estas circunstancias en las que se está trabajando con cadáveres, con restos humanos desaparecidos, me parece una expresión muy desafortunada, terrible. Habrá que recordar que el carroñero es el ave o el animal que consume restos humanos, Restos. la Sí. carroña, ¿no? Y eso es algo, vaya, no encuentro yo una palabra más propicia para descalificar esa expresión, pero me parece, Y es el presidente del Senado, ¿no? no, 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 me parece terrible. Pero bueno, eh, también ellos van a ser juzgados por la historia y con esas declaraciones, obviamente. Claro, y entre, bueno, este tema y otro, surgió ya una posición de parte de la presidenta de la República en torno a este problema que tenía con los maestros, la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE. Ya finalmente da un pronunciamiento concreto, dice que bueno, hay una negociación y se va a retirar la reforma a la ley del ISSSTE, entre otras cosas. Propone mantener algunas cosas como la jubilación que estaban antes, y también ofrece pues la disminución o la reducción de deudas sobre todo en el FOBISTE, y que por decreto va a eliminar cierto número de deudas, ¿no? Bueno, creo que esto se puede leer de dos formas, como lo hemos tratado de hacer en Focus, tratar de ver todos los prismas, todos los claroscuros con respecto a una noticia, a un acontecimiento político. Por una parte, qué bueno para los maestros y para quienes desafiaron
esta reforma, que marcharon por las calles superando sus líderes formales. Qué bueno que obtienen una pausa importante, que es una victoria importante política, pero por la otra, yo creo que la respuesta del gobierno federal fue dar más concesiones todavía. Por ahí se anunció, si se hubiera anunciado solamente el retiro de la iniciativa de ley, bueno, estoy de acuerdo, pero además se anunciaron nuevos apoyos precisamente en materia de vivienda, en materia de deudas. Sí, retira de inmediato la reforma a la ley del ISSSTE, programa para reducir las deudas, sobre todo de créditos del FOBISSSTE, congelación del incremento de la edad mínima de jubilación, los hombres siguen en 58, la mujer en 56. Cosa que ya estaba. Ya estaba, ¿no? Y foros escuela por escuela. Ya sabemos qué pasa cuando hay foros y foros y foros, ¿no? Ahorita se me olvidó comentarte cuando estábamos hablando de la creación de la Comisión de la Verdad, que cuando se crea una comisión, casi parece que se dice, crea una comisión para que nunca se resuelva algo, ¿verdad? Para que se enreden las cosas, se enreden las cosas. Es lo que se entiende en los gobiernos, ¿no? Sí. Cuando dicen... Voy a crear una comisión, ya sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Sí. Y aquí también, cuando se crean foros, pues ya me imagino que no va a pasar nada, ya sé lo que va a suceder, se van a llevar meses ahí, pero, y no se van a tomar en cuenta las opiniones, y va a ser un diálogo de sordos, en fin. Y al final de aquí cuentas, lo que me llama la atención es que dice que estos compromisos o este compromiso es con la CENTE, no con el CENTE. Entonces... hay algo, yo creo que fue un error de ella, porque creo que quienes hicieron las manifestaciones más nutridas en el país fue el CENTE, nada más que el CENTE rebasado por... Sí, claro, por el volumen, sí, y además a veces sin la participación de los dirigencias formales. Claro que la coordinadora pues también tuvo un papel importante, pero yo, por ejemplo, en Colima, pues yo no veo, aquí no hay coordinadora, o si la hay, es muy pequeña. Aquí participó el CENTE, ¿no? Y las secciones del CENTE. Pero, bueno, insisto, y todos estos anuncios que se dieron de reducir cuotas de acreditados mediante congelación, disminución con quitas, con donación, pues son decisiones económicas que siguen pesando en el erario, en las finanzas públicas. Congelación del incremento, eso ya estaba. Yo creo que con el retiro de la iniciativa era suficiente por el momento. Era suficiente, lo otro es pasar como al populismo, ¿no? Sí, no quería usar la palabra, pero sí, exactamente. Y bueno, está bien, digo, por una parte podemos sentirnos contentos por los trabajadores que lucharon contra esta reforma que ellos consideraban Mira, cualquier justa. beneficio que puedan tener los trabajadores ya está bien. Pero bueno, por otro lado surge esta preocupación de nuevas erogaciones. En un contexto, Esaú, yo estaba leyendo una noticia hace un rato que para la OCDE, la Organización de la Cooperación para el Desarrollo, donde participan muchos países y a la cual pertenece México, el único país que en este año puede enfrentar una recesión, en este año y en el siguiente, es México. O sea, todos los demás países que forman parte de esta gran organización multinacional, aún con pocos volúmenes, pero están planteando escenarios de crecimiento, y algunos muy holgados. Y nosotros estamos enfrentando el riesgo de una recesión económica, lo cual es algo terrible. Y en un escenario de recesión económica se tienen que hacer acciones de compensación inmediatas. No puedes estar repartiendo más dinero sin ver cómo va a estar la recesión, pues, porque repartir dinero no va a resolver el tema. Tenemos una deuda enorme. Súper enorme. Que creció en los últimos 6 años. 7,000 millones creció, o sea, ya están 17,000 billones. Y la presión que tenemos con Estados Unidos, híjole. O sea, y una amenaza de recesión. Bueno, entonces yo creo que hay que empezar, es como ver la tempestad y no hincarnos, hay que empezar a generar propuestas económicas para atraer inversiones, para que el reparto de recursos sea muy cuidado, muy justo, que no exageremos, porque si para todos estamos a estar resolviendo las cosas, repartiendo recursos, pues los recursos no van a ajustar. No hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance para ojalá, sería una maravilla, ¿no? Qué bueno que dijeran, oye, pues es que hay tantos recursos que los vamos a repartir. Bueno, pues qué maravilla, pero no es el caso. Y menos en un escenario de recesión, entonces
Si no, puede llegar el momento que ni esos recursos sean suficientes porque la recesión nos va a generar disgustos y problemas muy importantes a los mexicanos. Sí, es un tema que, bueno, lo va a tener los 6 años la presidenta. El problema de los recursos lo va a tener. Y aquí se va a ver qué tan visionaria o qué tan estadista es la presidenta de México para poder lidiar con estos problemas que por supuesto le van a generar un día sí y otro también problemas, ¿no? ¿Sabes cuál es uno de los retos que yo veo inmediatos? No se ve una figura poderosa en materia económica en el gabinete. O sea, los gobiernos siempre han tenido una figura referencial económica Sí, que genera prestigio, genera seguridad en los mercados, que se ve alguien que maneja la vida económica del país. Normalmente los presidentes delegan las responsabilidades económicas en esa figura y ellos se dedican al desarrollo social, al desarrollo político, etcétera, etcétera. Y aquí no se ve una figura económica ¿quién fue el sólida. último que tuvimos así? ¿Carstens? No, bueno, pues ha ¿Quién? habido muchos, ¿no? El mismo Digo, Aspe, o sea, vaya, eran figuras muy respetadas en el ámbito económico, pero yo ahorita, ya ves, renunció el secretario de Hacienda lo y, mandaron a una comisión y otro, internacional, ¿no? que el secretario de Hacienda tampoco era una figura muy fuerte, muy dominante. Bueno, te quisiera hacer un símil, es como los equipos de fútbol, las selecciones nacionales. Tienes que tener personalidades que atraigan, que sean soporte, Que pesen, ¿no? que pesen, ¿no? Si no la tienes, las elecciones se ven como flojas. Por más que haya un trabajo de equipo, necesitas figuras dominantes. Todos los países las tienen, ¿verdad? Que de repente dices, pero llega fulano, o sea, Argentina, llega Messi, Alemania, siempre te vas a acordar de Beckenbauer, o sea, siempre hay esas figuras dominantes. En el equipo económico así es. Si tú no tienes una figura ancla, una figura fuerte, las cosas como que no se ven sólidas. Ahorita el secretario de Economía, bueno, pues es un hombre muy inteligente, es Marcelo. Marcelo Ebrard, pero él es un Pero él internacionalista, sí, más él es un político, ¿no? político internacionalista, él estudió relaciones internacionales, no es una figura económica dominante, fuerte. Y no sabemos muy bien quién es el nuevo secretario de Hacienda tampoco, o sea, está la cosa media difusa y necesitamos crear esa figura de anclaje para que podamos tener cierta certidumbre hacia el futuro. Sí, claro. Y bueno, en este tenor también con la presidenta, pues hoy dieron una exposición muy amplia y pormenorizada de la elección que viene para el 1 de junio, la elección judicial. Pero me llama mucho la atención que esta explicación y estos detalles de la próxima elección los de el gobierno de la República y no los de el INE, ¿no? De esta Sí, manera, ¿no? sí, creo que la secretaria de Gobernación la que informó. Bueno, de entrada, eh, es un verdadero reto explicar cómo se va a hacer esa elección. Sí. Es un enredo total. Yo, Yo creo que si le preguntamos a 10 personas, 9 no saben, ¿no? digo, Si si, para nosotros nos ha costado trabajo entender cómo va a ser eso. para mí es infernal, o sea, encontrar una explicación bien clara con respecto a cómo se va a votar. Vaya, todavía tengo muchas dudas y vaya que me he puesto a leer un poquito. Eh, pero el hecho de que lo informe, como tú lo señalas, el gobierno federal y no el INE, no el Instituto Electoral, que es la fuerza dominante, que le da La que certidumbre. tendría que estar interesada de informarle a la población, Sí. ¿no? Vaya, ha hecho información, pero ahorita en una rueda de prensa debió haberse invitado a la titular del Instituto Electoral para que explicara las cosas, no que lo explicara la Secretaría de Gobernación, porque eso hace retroceder el reloj político, que tendrá 30, 40 años, Sí. al momento en el que las elecciones en México las coordinaba el gobierno, el A propio los gobierno. 80, ¿no? O sea, que después de un gran proceso de evolutivo, logramos que las elecciones fueran arrebatadas del control de la Secretaría de Gobernación y del gobierno federal para pasarse a un organismo autónomo, que con sus limitaciones y no, comenzó a darle resultados democráticos a la Había sociedad. dado resultados Claro, y era, interesantes. era bastante aplaudido a nivel internacional el INE. Y ahora el INE está desdibujado, debilitado, y ahora la información electoral de un proceso tan significativo como el que viene, por lo menos para el gobierno federal, la da el propio gobierno.
Digo, me parece un El interesado es retroceso. el gobierno, Entonces, entonces, el ¿no? interesado es el gobierno. Me parece un retroceso, algo muy triste, no debería haber pasado. Independientemente de las virtudes o no virtudes de la reforma judicial, que vaya, es muy discutible, yo sigo pensando que es algo muy discutible. Digo, por lo menos, saca las manos, Las formas, sí, las ¿no? Las formas. formas, Rubén. En política la forma es fondo, decía Jesús Reyes Heroles. Saca las manos y deja que sea la autoridad electoral la que explique algo que ya no te incumbe a ti como gobierno. Cuando Porque, menos en eso, ¿no? por lo menos sí, digo al menos. Porque todos nos quedó claro que la presión fue el régimen o del gobierno fue para que se generara esta elección, ¿no? Desde Andrés Manuel y ahora con Y que hay Claudia. muchas dudas sobre la selección de candidatas y candidatos, que hay sospechas de parcialidad, muchas cosas. Pero bueno, cuando menos la elección deberías haberla dejado, sacado las manos y decir, a ver, ya, eso ya no es Ya mío. es cosa de ustedes, está en su Ah, no, terreno, ¿no? o sea, todo el mundo, aquí la Secretaría de Gobernación explicando con pelos y señales cómo van a ser las votaciones, etcétera, etcétera. No, 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 no. Si esto hubiera ocurrido hace unos años, hubiera sido un escándalo. Sí, sí, en el sexenio de Peña Nieto, o sea, Pero, hubiera pasado o sea, eso. hubiera sido un escándalo, ¿no? O sea, las fuerzas de oposición, no, no, yo creo que hubieran tomado por asalto Palacio Nacional, lo que sea, ¿no? Encabezadas por Hubieran los, dicho que era la muestra de que el gobierno estaba encabezados metido, por ¿no? Morena, Sí, empezando por claro. ahí, ¿no? Hubieran pegado el grito en el cielo con justa razón. Y ahorita que se hace, no pasa nada. O sea, a mí me parece indignante los partidos de oposición. Era para que hubieran hecho algo más significativo. Sí. El presidente del PRI, Alito Malito, se la pasa peleándose con Oroña. O sea, digo, está bien que te pelees con Oroña, es el villano favorito, pero no es lo importante que está pasando ahorita en el país, ¿no? Claro. O sea, digo, ¿qué vas a hacer? El PAN no sé qué habrá hecho, no sé qué habrá dicho, por lo menos yo no he visto ninguna noticia. Sí, no, la oposición está disminuida O sea, completamente, ¿no? Está sí, desarticulada, no tienen un punto en común. son individualidades las que siguen por allí, Uno que ¿no? otro sale por ahí, Sí. pero son muy pocos y en sí la oposición está completamente desdibujada. Digo, a mí me parece gravísimo eh, que sea una titular de gobernación la que dé esta información electoral. Sí, o sea, sobre todo en el contexto político que tenemos, ¿no? Sí. Cómo nos sentimos de un tiempo para acá o de unas décadas para acá los mexicanos confiados cuando menos en el voto, ¿no? En el voto secreto, independiente, separado del poder, ¿no? Empezó a, Calificado por ciudadanos. sí, y ahora pues prácticamente estamos, como dices, volviendo a los ochentas, ¿no? Digo, si de por sí la elección judicial era muy controvertida, por lo menos se debió de tener la certidumbre de una total autonomía de las autoridades electorales para manejarla y controlarla. Y la forma es fondo, debió haberse enviado ese mensaje desde este momento. Sí, pues ya veremos qué pasa en este tema y en los otros, pero sobre todo mañana en AF Medios daremos cobertura muy amplia en lo que se desarrolle allá en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con nuestro corresponsal Antonio Neri. Seguramente tendremos mucha información y pues seguramente el próximo miércoles hablaremos de más temas de políticos, de gobierno y por supuesto esto que está sucediendo en Jalisco, ¿no? Te Excelente. agradezco mucho, Rubén, que hayas Gracias, estado Esaú. con nosotros. Gracias por todo. Pues agradecemos que nos haya acompañado por espacio de 33 minutos, 34 minutos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Focus.